Buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos en este día, miércoles, al estudio de las Sagradas Escrituras. Y como siempre, te voy a invitar para que podamos cerrar nuestros ojos y así elevar la oración respectiva para iniciar el estudio de este día. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Como siempre, pedimos el perdón en primer lugar de nuestros pecados y estamos muy agradecidos porque nuevamente nos ha permitido la vida sobre la faz de esta tierra. Iniciamos el estudio de sus sagradas escrituras, pedimos de su Espíritu Santo, pedimos bendición para todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan, que juntos podamos regocijarnos en lo que usted nos quiere enseñar en este día. Gracias por las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le agradecemos. Amén. Muy bien, gracias por estar nuevamente con nosotros en el estudio de este día miércoles. Y estamos en el libro de Marcos. Todos lo sabemos que estamos ya en lo que es la lección número 8 y el tema de esta semana, el título es Instruyendo a los discípulos, segunda parte. Y para este día, miércoles 21 de agosto, se titula ¿Puedes beber mi copa? En la enseñanza de hoy, nuestro Señor Jesús, hacia sus discípulos, Él predice su muerte y su resurrección. Y también hace una amonestación a dos ambiciosos para que piensen, a dos discípulos ambiciosos para que piensen, ante todo, un sufrir con él, enseñándoles también a que sean humildes. En Marcos 10, 32 al 45 leemos el texto para el estudio de este día. Y nos dice que y estaban en el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Verso 34. Y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra, es decir, uno a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice: sabéis de que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Ante cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos conocían muy bien que se hacían planes para quitar la vida de Jesús,
pero no se daban cuenta que estaba cerca de cumplirse ese objetivo. Según el versículo 32, iba caminando adelante solo y los discípulos le seguían con asombro y temor. Y Jesús se aparta con los 12 discípulos para instruirlos exclusivamente solo a ellos. Pero ellos no entendían que el Mesías debía morir por los pecados del mundo. Recordemos que los miembros del Sanedrín habían enviado espías para que siguieran a nuestro Señor Jesús. Habían hecho varios intentos de prenderlo y a la vez de matarlo. Y estaban cerca de lograrlo. En los versículos 33 y 34, nuevamente les predice su muerte. Y hacía 3 años antes Jesús le había dicho a Nicodemo que debía ser levantado, lo que implicaba la crucifixión. Después de eso, Juan y Jacobo se le acercaron para hacerle una petición. Y cualquiera puede interpretar que era una petición egoísta, al decirle que querían sentarse uno a cada lado en el trono de su gloria. Y ellos pedían las 2 posiciones de mayor honra y privilegio. Jesús les responde diciéndoles que no saben lo que están pidiendo y les pregunta si pueden beber el vaso que Él bebe, lo cual representa bíblicamente sufrimiento y castigo. En este caso se refiere a los sufrimientos que Jesús había de padecer en el Getsemaní, en su juicio y finalizando en la cruz. Al mismo tiempo, el bautismo representa su muerte, tal como lo menciona Pablo en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Eso nos dice Romanos 6:3. De hecho, Jacobo fue el primer mártir entre los discípulos y Juan vivió más que todos los otros discípulos. Y en el versículo 40, Jesús les responde que no es asunto de él darles esa posición. Y también es importante mencionar que en el reino de los cielos no se conceden puestos debido a influencia ni a favoritismos. Y tampoco se puede hacer algo para ganarlos. Se conceden exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y según la aceptación de esos mismos méritos de Cristo. Luego Jesús los instruye en cuanto a la humildad y el servicio. Y es que la autoridad terrenal funciona usando el poder. Y estos tienden a enseñorearse de sus súbditos. Pero entre los ciudadanos del reino celestial, el poder, la jerarquía, el talento y la educación han de ser consagrados exclusivamente al servicio de otro, al servicio del prójimo. Y nunca, pero nunca deberán emplearse como un medio para dominar a otros. Buen consejo. Y según el versículo 43, les instruyó que quien quiera hacerse grande debe ser servidor de los demás. En su esencia, el reino de los cielos consiste en servir a Dios y en servir al prójimo, y no en ser servido por otros. El deseado de todas las gentes en el capítulo 60, en el título, La ley del nuevo reino, en la página 504, dice que Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes, las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Aún
Al menor de los discípulos de Cristo se dice, porque todas las cosas son por vuestra causa. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza y practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares más difíciles y pronto iba a consumar su obra, la tierra, entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y fundamento de la salvación es el amor. En el reino de Cristo, los mayores son los que siguen el ejemplo dado por Él y actúan como pastores de su rebaño. Y el autor de la lección de este día finaliza con una pregunta. ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? Esa interrogante la vamos a responder solamente tú y yo, a solas. El Señor te bendiga. Te esperamos el día de mañana para un nuevo estudio acá en Conectados con el Cielo. Bendiciones. Hasta pronto.